La cosa que diestro, ¿y cuál es el antónimo de diestro? Siniestro. ¿Y cuáles son los sinónimos de siniestro? Diabólico, etcétera. Pero otro día hablamos de eso. Vayamos contra la Academia Española. Bueno, Miguel, vamos a hablar de, lo habíamos anticipado, hay un fallo judicial el viernes cuando nos estábamos yendo del programa, empezamos a dar cuenta de un fallo judicial que se dictó en nuestra provincia. De hecho, hay medios nacionales que lo plantean como un precedente bastante, por lo menos, polémico en relación a ya la entrada en vigencia de la Ley Bases. Teniendo en cuenta una causa que arrancó ya por el 2016. Y lo cuentan así como el primer fallo que no aplica multas laborales haciendo uso de la ley que acaba de entrar en vigencia. Lo comentaba incluso la presidenta de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Laboralistas, ¿no? Que lo marca como un hecho gravísimo, o grave por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a sumar a este análisis al presidente del Colegio de Abogados de nuestra provincia, al doctor Antonio López Forastier, un poco para también empezar a contar desde Misiones qué implica este fallo, qué ve él en este fallo. Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes, Miguel, Alicia, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto saludarlos. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué ves en este fallo? Bueno, en principio, por supuesto que es una cuestión novedosa, como todo lo que trae la ley base, ¿no? Que ha modificado ese status quo en el que estábamos todos y empiezan a surgir estas nuevas cuestiones, ¿no? La ley base, como sabemos, efectuó una flexibilización laboral que fue muy criticada y la cuestión radica, lo novedoso de esta cuestión es que se ha aplicado una legislación sobreviniente a un vínculo jurídico nacido con anterioridad a la reforma, ¿no? En principio, y lo charlábamos hoy fuera del aire, en principio la reforma laboral no debería aplicarse a las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad, ¿no? Conocemos todo lo que se denominan los derechos adquiridos, ¿no? Sí. Para que por ahí la gente que está escuchando y no darle un carácter tan técnico, todos aquellos inquilinos que tenían sus contratos vigentes no fueron alcanzados por la reforma en materia de alquileres que trajo el DNU, ¿no? El 70/23. Ahora bien, los nuevos contratos sí, bueno, en la materia laboral debería pasar algo similar en la que las flexibilizaciones o las reformas de la ley base en cuanto perjudican al empleado o al dependiente no deben aplicarse a las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad, como es en este caso. Ahora bien, lo que ha ocurrido en el caso de Misiones es una cuestión que va a traer un debate de tipo nacional, que por supuesto es difícil adelantar una opinión porque esto es materia de discusión en todos los ámbitos jurídicos, ¿no? Dentro de las indemnizaciones que percibía antes de la reforma el empleado, estaban las que eran netamente derivadas de la relación de empleo, que todos conocemos, la indemnización por antigüedad, que es un año, a razón de un salario, digo, por año de empleo, y determinadas que son netamente derivadas del vínculo propiamente dicha. En esas el magistrado no ha aplicado la ley bases, pero existen otras multas, como bien lo mencionaron ustedes, que tienen que ver con la falta de incorporación de aporte o la falta de pago de aportes, que el perjudicado es el Estado y al ser sancionado el Estado decidía que esa indemnización fuera a ingresar al trabajador, a favor del trabajador. Bueno, con la ley de bases todas esas multas fueron eliminadas, por ejemplo, en particular el artículo 80, que es la falta de certificación de servicios, que por supuesto cuando uno no hace los aportes no puede entregar la certificación de que ha ingresado los aportes porque no lo ha hecho. Y ahí lo que hace el magistrado, el juez de Iguazú, es analizar qué naturaleza tiene esa sanción, entiende que es una de naturaleza sancionatoria, y cuando uno empieza a analizar las sanciones, establece y termina diciendo que en definitiva no se puede aplicar una sanción que ya no está vigente. Entonces se entiende, lo analiza desde la naturaleza jurídica, ¿no? Por supuesto que todo el ámbito laboralista
entiende exactamente lo contrario, que la naturaleza es laboral, que el perjudicado por supuesto es el empleado, y que por esa razón no puede ni debe el juez quitar esta multa porque la relación jurídica es anterior a la reforma, ¿no? Ahí estaría aplicando en forma retroactiva y en perjuicio del empleado, ¿no? De hecho, él plantea... radican, Él plantea, inclusive lo dice en el texto de su resolución, que es una norma que no está vigente al momento de la sentencia, no al momento de que comenzó a... Claro, no esquiva ese análisis. Claro. Digamos. Sí, básicamente lo que dice en el fallo es que esa multa que él procede a quitar porque ya no está vigente, tiene su origen en la prevención de la evasión fiscal, que es un poco lo que mencionábamos hoy, de que es una ley que el Estado dijo: a quien no ingrese los aportes y perjudique al Estado, le vamos a imponer una multa, y esa multa va a ser en favor del trabajador. Lo que está haciendo el magistrado no es más ni menos decir, acá el interesado, el destinatario, el perjudicado por la multa, en principio es el Estado, porque es quien la naturaleza jurídica sancionatoria, aunque el Estado la derivara después en un tercero como es el trabajador. En esa interpretación, el magistrado dice que si el Estado ha quitado esa sanción, no podría aplicar una sanción que está dispuesta a favor del Estado, pero que la cobraría el empleado. Bueno, esto es una cuestión bastante técnica, entiendo que hay materia para los dos lados, y que seguramente va a ser materia de debate, ¿no? A partir de ahora no va a ser el único, este es el primero. Es decir, no sé si me logro explicar, cuando uno está pagando una indemnización, la paga en base a los salarios que va a dejar de percibir el propio trabajador, y cuando uno está pagando una multa derivada de una relación de trabajo, lo que está haciendo es pagar por la falta de aportes que debió recibir el Estado, ¿sí? Que son los aportes y contribuciones que se pagan a través del 931, que es el formulario FIP. Entonces, lo que abre acá la discusión es que todo el ámbito laboralista interpreta con cierto criterio acertado de que el vínculo es netamente laboral y debe ser aplicado según los principios del derecho laboral, que establecen esos principios que ninguna relación, ninguna normativa de sanción posterior podría afectar los derechos de un trabajador que ya fueron adquiridos y para colmo en perjuicio, porque hoy no cobraría la indemnización por falta de aportes que cobraba cuando nació la relación laboral. Claro, porque además ahí me gustaría que nos ayudes como experto a analizar este otro aspecto. Digamos, el axioma central de la legislación laboral es la desigualdad entre partes. Exactamente. Entonces aquí se estaría violentando ese principio fundacional, se me ocurre. Si lo analizamos del derecho, desde el punto de vista laboral, es totalmente cierto lo que decís. Existe el derecho protectorio, está garantizado en la Constitución Nacional, de que no solo a los particulares se le pueden modificar los derechos adquiridos, sino en este caso en particular, por el interés público comprometido, a partir de esa desigualdad de posiciones en la relación jurídica, no podrían quitarle un derecho que ya lo tenía adquirido. ¿Por qué? Porque la evasión ocurrió vigente la relación de empleo. Entonces, lo que se está haciendo ahora es declarar una situación ocurrida en el año 2016, y sobre este fundamento es que los laboralistas establecen y sostienen que sería un error importante de interpretación, ¿no? Bueno, son poco, o como ustedes sabrán, el derecho tiene la mitad de la biblioteca en un sentido y la mitad en el otro. Quizás a mí no me toque emitir una opinión como representante de una institución de la abogacía que justamente de todo este tipo de disputas y de controversias surge la evolución jurisprudencial y la evolución del derecho, ¿no? Antonio, pero bueno, ese es más o menos el ámbito en el que se está discutiendo esta cuestión, ¿no? ¿Y qué se sabe de este juzgado? Porque, déjame que te agregue algo Dale. más. ¿Por qué quiero hacer hincapié en lo que dice el magistrado? El magistrado dice que esto es una cuestión sancionatoria, y cuando uno aplica el derecho sancionatorio o una multa, debería aplicar los principios del derecho penal, donde uno no puede ser sancionado por una norma que se ha extinguido, ¿no? Esto es como que usted esté procesado por un delito y cuando llega el momento de dictar la sentencia deja de ser delito la figura que usted está imputado y entonces queda liberado. Un poco eso es para que la gente entienda la discusión
que se pone arriba de la mesa, ¿no? Uh-huh. Pero sería como una interpretación también, sobre todo en penal este de la justicia laboral. Sería. Muy forzada, sí, digamos. Claro. Bueno, es un poco rara. Es que ahí un poco radica la cuestión y seguramente habrán recibido las opiniones de los laboralistas de que les parece realmente algo grave. Sí. Bueno, yo creo que está dentro del ámbito interpretativo de lo que es el derecho. Una sentencia no es una sentencia que carezca de fundamentación, que sería lo más grave, ¿no? Sino que hay un posicionamiento de un magistrado que entiende que esa multa tiene carácter represivo, sancionatorio, que persigue un interés que lo que busca esa norma que sancionaba era la no evasión, y que al estar interés tributario comprometido, el Estado se ha retirado diciendo que no quiere sancionar más, y lo analiza desde el punto de vista, digamos, represivo penal. Uh-huh. Ahora, por supuesto que del lado laboral sí. Existe una interpretación absolutamente contraria, ¿no? Totalmente. Y preguntaba, ¿qué se sabe de ¿es un juez con competencia en lo laboral? ¿Qué se sabe de este juzgado? Es un juzgado de fuero universal de la ciudad de Iguazú, que tiene competencia civil, comercial y laboral, es decir, pero reitero, lo que por ahí me parece que sí corresponde dejar en claro que no es una sentencia que no esté fundada o que realmente parezca un disparate, no, sino por el contrario, es una sentencia donde el magistrado ha valorado los dos aspectos, pero ha entendido que no reviste carácter laboral esa parte del fallo, porque hace lugar a la sentencia, por supuesto, ¿no? Claro. La única parte que no hace lugar a la sentencia es la que tiene que ver con las sanciones que a criterio del magistrado tienen un origen fiscal. Uh-huh. Pero un poco para poner en contexto que esto es un debate realmente muy interesante que se va a venir y se va a repetir, ¿no? Sí. Quiero dejar a salvo eso porque si no pareciera que se está hablando de un yerro judicial o de una barbaridad judicial, que yo creo que no es el caso. Bien. ¿Sí? Por supuesto estamos hablando de un magistrado que interpreta la ley y da sus fundamentos, bueno, que podemos estar de acuerdo o no, por supuesto todos los laboralistas, y creo que ya lo han manifestado en este mismo programa. Yo no quiero hacer un juicio de valor porque no me corresponde justamente a mí, pero sí contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un debate jurídico donde hay magistrados que entienden que tiene carácter represivo, y razón por la cual la naturaleza misma implica que no pueden aplicar una sanción inexistente porque está derogada, y hay otros que entienden que es un crédito de carácter laboral y que debería estar amparado y analizado desde el derecho laboral, razón por la cual no podría el magistrado hacerlo, ¿no? Uh-huh. Eso para ser justos con la situación, tenemos la mitad de una biblioteca que son los laboralistas, por supuesto en contra, con argumentos sostenibles y por supuesto también válidos, y por el otro lado un magistrado que también tiene sus argumentos y también son válidos. Ahora, ¿y hay precedentes en este? ¿Cuál de los dos debe prevalecer? ¿Hay precedentes que den cuenta de este tipo de análisis en una causa laboral, que una partecita de la sentencia remita a lo laboral y después otra partecita haga cuenta o incorpore elementos de... Esta discusión ya se ha dado en otros ámbitos, incluso suele pasar con todo este tipo de cuestiones, no solo en el ámbito laboral, ¿no? Porque donde hay incumplimientos, donde el damnificado es el Estado, porque hay una evasión fiscal, es decir, un aporte y una contribución que debió, el aporte es del empleado, pero una contribución que debió de ser ingresada al Estado, el Estado dice, bueno, como no la pagó, le va a tener que pagar una multa, pero se lo vamos a hacer a favor del dependiente. Si uno interpreta que el Estado, en carácter de titular de ese ingreso, se lo cede al empleado en carácter indemnizatorio, tendría cierta razonabilidad lo que el magistrado ha afirmado, ¿no? Uh-huh. Ahora, si del otro lado el trabajador sostiene, no, esos son aportes y contribuciones que se generaron en un vínculo que teníamos entre empleado y empleador y tienen un carácter netamente laboral, por supuesto la sentencia debería ser revocada. Bueno, claro. Ahora esperemos la Cámara de Apelaciones a ver cuál es la posición que fija, ¿no? Uh-huh. Claro. Es un debate muy interesante y que les adelanto que se va a empezar a dar
Por eso es que en las noticias nacionales se habla del primer fallo. Claro. ¿No? Porque... Antonio, bueno, seguramente vamos a seguir de cerca y seguir conversando también los alcances de este fallo y las implicancias que, además del debate, como decís, que se viene. Así que 1000 gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y espero haber tratado de aclarar a esta confusión que genera. Es importante, sí, que todos los empleados que estén o dependientes que estén escuchando, que no significa que las indemnizaciones propiamente dichas derivadas del empleo sean aplicables a la ley base, a la... Ahí creo que se nos cortó. ¿Nos escuchás? No. Sí. Antonio, justo se nos cortó ahí. Bueno, me parece que... Bueno, estábamos cerrando de todas formas. Sí. Pero está bueno después para volver sobre esto también. ¿Quién es el...? Discúlpame, una cosita nada más. Porque nosotros en la nota, me di cuenta, nos enganchamos mucho en la cuestión técnica. Pero del otro lado de la situación, hay un trabajador que fue perjudicado, que fue estafado, al que le sacaron una parte de lo que le correspondía, o de lo que hubiera percibido de no haber existido la ley bases. Sí. O sea, ese es un hecho también. Totalmente. Hay plata que no le han dado, concretamente. No, y además, para como complejizar aún más, no es cualquier trabajador. Es un trabajador. Es un trabajador rural. Que de un sector de trabajadores altamente precarizado, en muchos casos sobreexplotado, que ya de por sí acceder a judicializar un hecho es de por sí ya muy complejo, muy difícil, y también hay que decirlo, detrás no hay un sindicato fuerte que va a salir. Yo no veo a UATRE desesperado ahí. UATRE es el único sindicato que orgánicamente apoyó el gobierno de Macri y apoya a este gobierno. No está saliendo a decir, se está metiendo con un trabajador nuestro y usando una demanda judicial de nuestros trabajadores para fijar este precedente, ¿no? Pero bueno, un poco yo tenía ganas de saber quién es el juez, porque va a seguir dando que hablar este juez. Se llama Juan Francisco Vetter. Es casi nuevito, hay que decirlo, en este juzgado de fuero universal, como contaba también López Forastier. Juró allá por febrero del 2021 en plena pandemia, y es el que hoy nos está poniendo en todos los medios nacionales, dando cuenta de este primer fallo que aplica con retroactividad la ley bases. Esa sería un poco... Bien. Esta parte de la biblioteca lo resume así, digamos. Vamos a seguir charlando de este tema. 16:59 minutos.